La ansiedad es un término muy común, está incluso podemos decir de moda. Todo el mundo tiene ansiedad, pero lo que no sabe todo el mundo es cómo gestionarla, y el problema de no gestionarla es que te puedes quedar a vivir dentro de la ansiedad, sintiendo que es algo que te envuelve tan fuertemente que no puedes romperlo. Al final es una etiqueta que te define y en base a eso estructuras tu vida. Como tengo ansiedad, yo no puedo hacer esto, como tengo ansiedad, yo no tal, y ahí vas obteniendo una serie de refuerzos positivos por estar en el rol de enfermo. ¿Qué sería un enfermo? Alguien a quien le falta algo. No es que le pase algo malo, sino alguien a quien le falta algo. A quien tiene ansiedad le falta estabilidad y sensación de seguridad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es que ante un estímulo determinado tu mente se pone a anticipar un futuro en el que se autopercibe como ineficaz. La depresión sería lo contrario. La mente ante un estímulo se va a un pasado en el que encuentra la infelicidad. Pero la ansiedad siempre es un miedo a futuro, algo que va a pasar ante lo cual yo no voy a poder ser eficaz. Así que voy a darte 15 recomendaciones de cosas que te aconsejo que no hagas si tienes ansiedad. Antes de nada, recuerda, la ansiedad es simplemente una programación de tu mente ante un evento, ante el cual cree que no es suficiente. Así que como es una programación, puedes revertirla cambiando esa programación. Muchas personas ya lo han conseguido. Seguramente tú conoces a muchas de ellas o a alguna de ellas, y si no conoces a ninguna de ellas es porque en tu entorno está normalizado el problema, pero te puedo asegurar que hay gente que ha superado la ansiedad y muchas de esas personas la hacen a través de mi programa o independientemente de trabajar conmigo descargando la hipnosis para el estrés y la ansiedad que tienes en la página web en paconavas.com. Así que te recomiendo que si lo que voy a decir en este vídeo te representa, si te das cuenta de que esa ansiedad se mantiene porque tú estás teniendo un comportamiento que fomenta la ansiedad y de verdad quieres romper con eso, te recomiendo que escuches esa hipnosis o que te vengas a trabajar conmigo. Tienes toda la información en la página web en paconavas.com y ahí también tienes el enlace directo para apuntarte a mi lista de correo y recibir información que no comparto en redes sociales. Vamos al grano, vamos directamente a 15 cosas que te recomiendo que no hagas si tienes ansiedad. Primera, lo más habitual es que cuando alguien tiene ansiedad, evite enfrentarse a sus miedos. Y eso tiene mucho sentido, porque el miedo es una cima, algo inalcanzable para ti, pero si tú adoptas ese rol de no enfrentarte al miedo, estás actuando, interpretando el papel de la persona que no es capaz porque evita el miedo. Entonces, aunque el miedo para ti, esa situación sea algo inabordable de inicio, te recomiendo que trates de acercarte lo máximo posible, no de alejarte. Si no puedes acercarte, mantente a la misma distancia, pero no te alejes de la situación. Por ejemplo, imagínate que te genera ansiedad los sitios con mucha gente. Pues si no eres capaz de ir a primera fila de un concierto por miedo a que tanta gente te aplaste o cualquier otro miedo que tengas, te recomiendo que trates de no irte de ese concierto, sino que trates de acercarte a la fila número 20, fila número 21, fila 30, hasta donde puedas. Pero ya desde ese punto ves la fila 1 y ves que hay gente en la fila 1, ves que hay gente que puede estar en la fila 1, ves que el miedo que tú sientes que se va a producir probablemente no actúa sobre nadie. Nadie está viviendo ese martirio que tú crees que vas a vivir y tu mente empieza a trabajar con otra información. Empieza a ver que no necesariamente tiene por qué pasar eso malo. Aislarte. Cuando tú te aíslas, estás en una zona de seguridad que realmente es una cárcel. Porque si yo me aíslo por voluntad propia, lo que estoy asumiendo es que el mundo es un lugar peligroso. ¿Qué significa eso? Que yo soy una versión de mí indefensa en cualquier lugar del mundo. Por eso me aíslo, por miedo a lo que venga a suceder. Y eso al final deriva en un comportamiento de indefensión aprendida. Haga lo que haga, no va a ser eficaz
y la indefensión aprendida mantenida durante mucho tiempo desemboca en episodios depresivos. Así que tienes que entender que para tu salud mental tienes que elegir no aislarte, sino conectar con el entorno y, uniéndolo con el primer consejo, si es el entorno del problema, mejor, porque te va a ayudar a confrontar con esa situación. Eso no significa que si a ti te genera ansiedad ver una serpiente, tú te compres una serpiente y la tengas aquí delante, ¿no? Pero el hecho de poder acercarte a eso te va a hacer perderle el miedo, no respetar tanto eso, porque aquello que te da miedo tú lo conviertes en un tótem de una magnitud exagerada, no ajustada a la realidad. Entonces, es igual que cuando alguien admira a un famoso y lo conoce y de pronto dice, no era para tanto, lo tenía en un pedestal. Pues igual sucede con los miedos. Cuando te acercas realmente a lo que es el miedo, dices, pues no era para tanto, lo tenía en un pedestal. Y estaba tan alto que me hacía sombra y ensombrecía mi vida, pero no era para tanto. Haciendo eso, adoptas el rol de la persona que es capaz. Y la persona que es capaz baja a niveles mínimos su sensación de ansiedad, porque ante cualquier situación futura asume que va a ser capaz de resolverla. También te aconsejo que no reprimas tus emociones, porque muchas veces crees que por no expresar el miedo, la incomodidad, el dolor que sientes, es como si no existiera el problema, pero no, el problema existe. Lo que pasa es que no lo expresas. El hecho de que no se exprese es para que alguien no lo vea, porque entiendes que eso es un punto débil que no quieres mostrar a nadie, por miedo a que luego esa persona vuelva a tocarte ese punto débil y herirte. Pero aunque no se vea desde fuera, por dentro estás portando con ello y alimenta un bloqueo emocional que va a desembocar en un problema mayor a largo plazo. De aquí, hablando de bloqueos emocionales, radica la importancia de trabajar en desbloquearte mental y emocionalmente, y por eso te recomendaba al principio del vídeo trabajar con hipnosis, de las que tienes en descarga en la tienda, o venir a cualquiera de los programas individuales o grupales con los que puedo trabajar contigo directamente. Otra cosa que no debes de hacer es romper el ciclo del sueño. Mucha gente con ansiedad dice duermo poco, y es verdad que las preocupaciones, la rumiación mental, el nivel de activación a nivel físico y a nivel emocional van a incidir negativamente en la calidad de tu sueño, pero también es cierto que cuando uno está en situación de ansiedad tiende a desequilibrarse, a no respetar el ciclo, a estar despierto hasta altas horas de la madrugada, a levantarse muy tarde, a estar todo el día en la cama, a no agotarse, a no cansarse porque está parado gran parte del día. Entonces, ¿cómo vas a dormir si no te agotas? Así que en tu mano hay la posibilidad de que tu sueño sea mejor de lo que imaginas. Así que un simple paseo, por ejemplo, sería algo muy útil para ti, para ayudarte a dormir mejor. Otra cosa que no debes de hacer es compararte con otros. Fíjate que cuando yo te he hablado, por ejemplo, el ejemplo de ir al concierto y ver a gente que está en primera fila y no sufre ansiedad, no debes de decir yo soy menos que esa persona porque esa persona no tiene ansiedad, no. Tú tienes que darte cuenta que tú eres igual que cualquiera. La comparación es inútil porque todos somos iguales, todos jugamos con las mismas circunstancias. Lo que pasa es que hay una creencia en ti que te invita a pensar que hay otras personas que no caen en una trampa, que tú sí caes. La ansiedad es el resultado de ello. Por tanto, como te decía antes, lo que tienes que ir es al cambio de creencias. Bien, por experiencias que vives, yo me voy enfrentando a la situación problema y todo eso acompañado del trabajo a nivel mental con las hipnosis. Evita también buscar el control total de la situación. Hay veces que sientes tanto miedo que crees que el único antídoto es controlar todo lo que esté en tu mano y al final te conviertes en alguien enfocado hacia afuera buscando factores que controlar y que está temiendo continuamente que aparezca un imprevisto que asociará con que el problema se producirá. Así que solamente va a tender a controlar una situación la gente que tenga mucho miedo. Quien no tiene miedo va a intentar fluir con la situación. Y también te recomiendo que pidas ayuda, porque pedir ayuda no es algo que te hace de menos. Pedir ayuda, de hecho, es algo que te hace de más, porque tú reconoces que hay un problema, hay una solución que no gestionas y que hay algo que a ti se te escapa. Entonces pides ayuda a alguien que crees que puede orientarte porque ha vivido esa situación,
o pides ayuda a alguien que es un profesional y puede ayudarte a salir de la situación. Pero ¿cuál es el matiz? Mucha gente confunde pedir ayuda con estar viviendo en el problema. Pedir ayuda no es voy a hablar con mi amigo, con mi vecino, con mi conocido de lo que me pasa y de lo que sufro y de lo mal que está todo y de que no puedo remediarlo y voy a decirle esto es imposible de resolver. Eso no es pedir ayuda. Eso es buscar un cómplice que te diga efectivamente lo que dices es verdad. Esto es imposible y si no se ha resuelto no es porque haya cosas que estés haciendo mal sin saber siquiera que las haces mal. No es porque estés alimentando el problema sin siquiera saber que alimentas el problema, es porque el problema es tan grande y tú eres perfecto. Así que si tú eres perfecto, el problema no se resuelve, es que el problema es imposible de resolver. Y no. Pedir ayuda es reconocer que no estás haciéndolo del modo perfecto. Es reconocer que hay zonas a las que no llegas. Por eso al pedir ayuda con la intención de querer salir, sales. Pero si tú dices pedir ayuda es contar lo mal que está todo, no, eso no es pedir ayuda. Eso es autocompadecerte, eso es victimizarte, eso es buscar gente. Generalmente se lo cuentas a alguien que tiene la misma visión negativa del mundo que tú. Entonces, si quieres hablar con alguien, habla con la gente que te hace sentir incómoda, que es la gente que no tiene esa visión negativa del mundo. Gente a la que tú le cuentes qué miedo me da no salir de casa y que te diga, bueno, pues no tendría que darte miedo, sal conmigo mañana. Y ahí tienes un aliado para resolver el problema. Pero si tú eso lo interpretas como no me comprendes, no sabes por lo que estoy pasando, lo que estás haciendo al final es convertirte en alguien con la piel muy fina que va a estar temiendo toda su vida un problema que puede aparecer en cualquier momento. Y lo que tienes que hacer para ser una persona funcional es todo lo contrario. Darte cuenta que tienes que fortalecerte, no evitar sitios donde pueda haber algo que te incomode, sino de un modo controlado y sostenido ir gradualmente aumentando el grado de incomodidad en tu vida para darte cuenta que puedes sobrevivir a incomodidades que para ti eran inimaginables hace tiempo. Y eso va a ayudarte a desarrollar un autoconcepto mucho más sólido y sobre todo la percepción de que eres una persona resolutiva y ante ese escenario la ansiedad no tiene cabida. Otra cosa que te recomiendo es que no busques la perfección. Hay una frase que se dice es de perdidos al río, que a mí me gusta poner este ejemplo. Es, imagínate, tú estás haciendo una dieta, la voy a hacer perfecta, y de pronto pasas por una pastelería y hueles a chocolate y dices, qué bien huele. Bueno, como ya he olido el chocolate, ya no he hecho la dieta perfecta. Lo he olido, no lo he comido, lo he olido. Pues venga, de perdidos al río. Entro, me compro chocolate, me compro croissant, me compro napolitana, me compro una barra de pan, me compro todo lo que pueda comer y al final me siento mal. ¿Qué ha pasado ahí? Que buscando la perfección, y la perfección como es inalcanzable, al buscarla fracaso en el intento y como me siento fracasado me alineo con lo que yo considero un fracaso. Ya que no lo he hecho perfecto, voy a convertirlo en un desastre. Eso alimenta la ansiedad, porque es una estrategia que trata de convencerte de que por mucho que lo intentes no lo vas a conseguir, así que mejor no intentarlo. Si no lo intento, va a haber una amenaza que pueda conmigo siempre, entonces vivo en ansiedad perenne durante toda mi vida. Y voy a decirte un par de cosas más prácticas. Por ejemplo, evita sobreinformarte buscando información en internet, en ChatGPT, en Wikipedia, en Google, en lo que utilices. Porque para cualquier síntoma que tú tengas va a haber una enfermedad que encaje en ese síntoma. Entonces, si tú por esa ansiedad dices, tengo palpitaciones en el ritmo cardíaco, en el corazón, voy a buscar qué puede ser, pues vas a ver que puede ser un ictus, un infarto, un problema de todo tipo. Entonces, a lo mejor es simplemente que estás acelerado, a lo mejor es simplemente que a nivel emocional estás pensando en algo que te altera, pero automáticamente asumes, no, estoy para morirme, soy una víctima y alimentas esa ansiedad de modo innecesario. Y 3 últimas cosas. La gente con ansiedad sobrecarga su agenda, aunque luego no haga nada, pero sobrecargando su agenda o diciendo, qué día más apretado, más ajetreado, tengo un montón de cosas que hacer, aunque sean cosas muy livianas, se están autojustificando, dando a entender que eso es el motivo de su ansiedad. Entonces, en lugar de hablar de yo me siento agobiado, yo me siento incómodo, no me gusta el ritmo de vida que llevo, y de ahí
entender por qué se genera la ansiedad en tu vida. En lugar de eso hablan de, tengo un montón de reuniones, tengo que atender a los niños, tengo que atender a mis padres, tengo que cuidar a tal persona, tengo que ir a comprar, tengo que tal. Hablan de tareas en lugar de emociones. Y esa es la trampa de fondo. La parte racional de tu mente no quiere que sientas, porque cree que si sientes te vas a derrumbar, porque la ansiedad, recuerda, es la percepción de que no eres capaz de gestionar lo que sucede a futuro. Entonces, tu mente, para protegerte, te mete en la rumiación mental. Habla de tareas, habla de reuniones, habla de que tienes que hacer la comida en lugar de hablar de cómo te sientes. Por eso la gente con ansiedad tiende a sobrecargar su agenda, o aunque no la tengan sobrecargada, a hablar de que tienen la vida abarrotada de obligaciones, de tareas que les impiden sentirse mejor. Evita en la medida de lo posible consumir cafeína, porque la cafeína es un acelerador. La gente vive dopada a día de hoy, gente que si no toma café no puede funcionar, y eso es un problema. Es una hiperexcitación de tu sistema nervioso que va a generar una tolerancia y vas a normalizar el estar hiperexcitado, y cuando no llegues a un nivel de hiperexcitación te vas a sentir de bajón. Es decir, el umbral entre estar relajado y estar activado no lo vas a percibir del modo correcto, porque hay unos incentivos en forma de estímulos en la cafeína que te van a hacer sentir lo que sea muy estimulante, y lo que no sea muy estimulante lo vas a percibir como un vacío. Y eso obviamente es mal compañero para episodios de ansiedad o la percepción de que la vida es muy agobiante, porque tú aumentas esa sensación de agobio con esa sustancia. Y mi último consejo: hay gente que cuando tiene ansiedad se bloquea, se anula. Dice, como tengo ansiedad no hago nada. Y una de las cosas que no hacen es actividad física. Yo no te digo que te apuntes a un gimnasio, porque yo soy el primero que a un gimnasio no iría, porque no le veo sentido a hacer deporte con un foco de luz en lugar de hacer deporte al sol. No le veo sentido. Pero aún así, si a ti te gusta el gimnasio, ve al gimnasio. Pero haz algún tipo de actividad física, sea mínima, sea media o sea a un grado alto. Pero haz actividad física. Y aquí tienes que tener en cuenta una cosa. La única trampa es el extremo, o no hacer nada o hacer mucho. Si tú no haces nada, bueno, es que como tengo ansiedad, yo no puedo hacer nada. Pero si tú haces mucho, lo que estás tratando es de nuevo, alinearte con la persona que tiene un problema. ¿Por qué? Porque si tú haces deporte para disimular la ansiedad, probablemente hagas, si te da por correr, corras más de lo debido para castigarte. Porque como tengo ansiedad y no me siento bien, pues mi cuerpo no puede sentirse bien. Si hago el deporte moderado me voy a sentir bien, pero si me siento bien, me desalineo de la ansiedad. Y yo quiero sentir ansiedad, porque ese es mi papel, ese es mi rol. Yo no quiero salir de la ansiedad, quiero sentir ansiedad. Entonces voy a llevar el deporte al extremo, hasta hacerme daño, hasta no disfrutarlo. Hasta si voy a correr hasta que tenga ampollas en los pies. Si levanto peso, voy a levantar peso hasta que crea que me he creado una hernia de tanto levantamiento de peso. Si voy a hacer mancuernas, voy a hacer tantas repeticiones que me lesione. Entonces, no es hacer algo la solución, es el cómo lo hago, el desde dónde lo hago, el propósito con el que lo hago. Y desde esa perspectiva, alguien que está dando un paseo tranquilamente, andando muy lentamente, si lo hace desde el deseo de decir, me merezco ir tranquilo, porque toda mi semana es un agobio de un lado para otro acelerado, esa persona está atendiendo mucho mejor y previniendo la ansiedad mucho mejor que alguien que va corriendo a toda pastilla, porque igual que va corriendo al trabajo, igual que va corriendo a cosas que le generan ansiedad, cuando tiene un momento de desconexión tiene que ir corriendo, porque no sabe vivir de otro modo la vida. Eso alimenta la ansiedad. En cambio, quien va dando un paseíto no alimenta la ansiedad. Y eso no significa que no puedas salir a correr o que tengas que ir a cámara lenta por la vida, no. Significa que tienes que decidir si cuando sales a correr lo haces por seguir alineado con ir apresurado a todos lados, o lo haces sintiendo cada pisada, sintiendo cómo tu corazón se acelera por el bienestar de estar haciendo algo que disfrutas, identificando si hay una señal de malestar y en ese momento reducir el ritmo. Todo eso te va a ayudar a ir poniendo el foco en ti y a ir atendiéndote. Porque recuerda, ya es la última vez que lo digo, la ansiedad es la percepción de que tú no eres resolutivo a futuro. El futuro nunca llega, el mañana nunca llega. Tú estás en el presente continuamente, entonces todo lo que sea empezar
a poner foco en ti y atenderte en el presente, automáticamente remite la ansiedad. Por ejemplo, tú dirás, ya, pero es que si me da un ataque de ansiedad y me centro en mí, conecto con esa ansiedad, claro, estás confrontando con, tengo la respiración acelerada, tengo el ritmo el corazón me palpita rápido, me dan ganas de vomitar, me siento mareo, sí, confrontas con todo eso. Pero si empiezas a centrarte en tu respiración y la vas ralentizando, si empiezas a identificar los pensamientos que aquí te generan ruido, si empiezas a darte cuenta de todo eso que te está interfiriendo, empiezas a darte cuenta que tienes el control, tienes el volante, y empiezas a bajar la velocidad y empiezas a estacionar el vehículo. Y ahí dices, controla la situación. Y eso sucede porque te acercas a controlar la situación. Si te alejas todo lo que puedas, jamás vas a controlarla. Así que, en definitiva, recuerda, eres capaz de mucho más de lo que imaginas, pero a veces hasta que no estás en la situación en la que se te pide sacar ese recurso, esa energía, esa capacidad que tú tienes, hasta que no estás en esa circunstancia no te das cuenta de que puedes hacerlo. Los pajaritos recién nacidos, hasta que la madre no los tira del nido para que obligatoriamente vuelen o se choquen contra el suelo, hasta ese momento no saben que pueden volar ni tienen interés en volar. Pero cuando es necesario, vuelan. Y desde ese momento no hacen otra cosa que volar y saber que son capaces de, cuando están en una situación límite, sacar un recurso que les salva el día. Así que toma ejemplo de esos pájaros y tú teniendo muchos más recursos no vas a ser menos que un simple pajarillo recién nacido, ¿verdad? Déjamelo en comentarios si crees que eres más que un pájaro y vas a hacerlo mejor que un pájaro, o crees que eres menos que un pájaro. Recuerda, en paconas.com tienes toda la información de mis servicios y productos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.